Bienvenidos amigos, queridos hermanos del alma. ¿Cómo están? Somos los pastores Michael Rocío González y están sintonizando a este su programa, el Ministerio de Ruina a Restauración. Gracias por estarse conectando con nosotros. Nosotros estamos transmitiendo en vivo en este momento. Gracias por llamarle a la familia y decirle que ya estamos adentro. Nos han estado esperando ya desde esta mañana algunas personas que se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a estar repartiendo una preciosa palabra, una palabra que viene de parte de Dios. ¿Así Amén. es, Pastor Michael? Así es. Y si no pueden ver esta palabra en vivo, quizás en un watch party, les recomendamos de la manera más atenta, con mucho amor, que la sintonicen, que la vean, porque esta palabra aplica no tan solo al mundo, sino a la gente de Dios y en particular a los hermanos en Cristo. Y cuando digo los hermanos en Cristo me estoy refiriendo a toda persona que todavía no estamos aquí en vivo, no parece que salgamos. Está bien, ok, ahorita. So, aplica al pueblo de Dios, a los hermanos en Cristo, a la iglesia, pero también tiene aplicación al mundo, ¿verdad? A la gente que nos sirve a Dios, al sistema presente, especialmente por la razón de que hemos estado bajo queda, ¿verdad? Hogareña durante todo un año. Y precisamente, Jani, hace el 12, creo que fue el 12 de marzo. Así es. Fue precisamente un año que el gobierno pasó la ley, ¿verdad? Exigió la ley de que nos quedáramos en casa, right? Entonces, este mensaje que el Señor nos dio se titula Los que están sitiados. ¿Y por qué no oramos, Ani, antes de entrar en el mensaje? Porque siento que va a ser de gran bendición, pero también sé que va a haber mucha pelea, mucha lucha en contra del mensaje. Amén. So vamos a orar, Cani. ¿Por qué no nos diriges en oración? Padre, venimos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos conectemos, Señor, todos unos con otros, Señor, en este mismo sentir, Señor. Padre Santo, abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y abre también, Señor, nuestro entendimiento. Padre, Sí, queremos Padre. aprender de tu palabra. Queremos aprender, Señor, de lo que tú, Señor, quieres impartir en nosotros. Sí, Dios. Señor, somos, Señor, Padre Santo, recipientes de los cuales estamos recibiendo imparticiones. Sí, Señor. Gracias por este programa de Ruina Restauración. Sí, Padre Bendecimos, Señor, este lugar porque es plataforma para que muchos puedan aprender. Padre, bendice al pastor Michael González, Sí, Señor, mi Aleluya. esposo, Señor, el pastor, Señor, de la casa, el sacerdote, Sí, Señor. y dale esa palabra, Señor. Haz que el español Sí, de Señor. nosotros fluya con entendimiento, Señor, Padre Dios. Santo, y que tu mano esté junto a nosotros. Amén, Amén, y amén. amén y Adelante, amén. pastor Michael. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si tienen sus Biblias, queridos hermanos, ¿por qué no toman su Biblia, su espada, y la abren al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, el capítulo 52? Y de hecho, en lo que estamos buscando esto, Pastor Michael, Sí. esta mañana tú tuviste un sueño de que estabas con una espada, ¿cierto? Tuve un sueño muy interesante y soñé que entraba a un culto y me pedían que participara en una celebración, una exhibición de espadas. Y se me dio una espada y yo y otros hermanos, varones, se nos pidió que diéramos un tipo de exhibición con espadas y se me hizo muy interesante. Muy interesante. Yes. Y de hecho, pues qué tremendo, porque esto en el ámbito profético es toma la palabra de Dios y pelea. Así es. Y predica la verdad, porque la palabra de Dios dice que su palabra es una espada de dos filos. Así Right. es.
Y bueno, ya hemos abierto nuestro libro en la palabra de Dios en Jeremías 51 y vamos a leer del 1 al 6. Sí, vamos a leer del versículos 1 al 6. Yo la estoy viendo en inglés, pero si la tienes tú ya, Jani, ¿por qué no comienzas a darle lectura a Jeremías 52, 1 al 6? Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amután, hija de Jeremías de Libana. O sea, este es otro Jeremías. Había dos personas, me imagino que había muchos hombres que se llamaban Jeremías, pero dice eso porque quiere que la gente que está leyendo, la persona que está leyendo, el lector, sepa que es otro Jeremías, no el mismo Jeremías. Así es. Que predica. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Joaquín. Sí. Joacim. Ok. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de la presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, Sí. rey de Babilonia, perdón, Sí. y tomó su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvieron sitiados, y estuvo sitiada la ciudad, hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Así es. Y de hecho, amigos, todo el libro de Jeremías, con excepción de un capítulo o dos, todo el libro de Jeremías habla de la apostasía de Jerusalén, de Judá, habla de la apostasía de los reyes, habla de la caída de Jerusalén a manos del rey Nabucodonosor, y habla también de la trágica derrumbamiento y la quemada del templo, era el templo de Dios, y es un evento, uno de los 3 eventos más trágicos en la historia del judío. Ahora, todo el libro de Jeremías habla de todo esto, y todo los 52 capítulos del libro, 52 creo que son capítulos en el libro de Jeremías, este mensaje tiene que ver con casi cada uno de esos capítulos, pero no estuviéramos aquí hora tras hora explicando todo eso, ¿verdad? En breve les voy a dar una repasada de lo que ocurre y lo que estaba ocurriendo aquí en el libro de Jeremías, en particular el capítulo que sería el 52. Y el 52 es un repaso de lo que ya había ocurrido en todos los previos capítulos. Es como un sumario, se dice el summary, un resumen de lo que ya había ocurrido desde el capítulo 2 hasta el 51. Aquí Jeremías está explicando lo que había ocurrido. Pero en breve, para que tengan una idea de las circunstancias que estaban ocurriendo aquí, ¿ok? Como al finales del séptimo siglo antes de Cristo, el imperio de Babilonia ya había conquistado todos los terrenos, todas las tierras oeste del río Eufrates, ¿ok? Ya había conquistado todo, y eso es un gran territorio. Eso, cuando tengan tiempo, después del estudio, vean a ver si se puede ver,
si pueden ver bien con claridad, cuál terreno abarcaba todo eso. ¿Ok? So, el rey Nabucodonosor, cuando estaba el rey Joaquín, que es Joaquín, no Joacín, pero creo que fue un error de la Reina Valera, el rey Joaquín estaba de rey previo al rey Sedequías, que en un momento vamos a hablar de él. So, estaba el rey Joaquín, y el rey Joaquín se había rebelado contra el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor y el imperio babilónico ya poseía toda esa tierra. So, tenían que pagarle tributos al reino de Babilonia para que pinten un cuadro y sepan por dónde voy. ¿Okay? So, el rey Joaquín ya se había rebelado contra Babilonia, y el rey Nabucodonosor mandó a que fueran sitiados. Mandó un asedio, mandó que fueran sitiado el pueblo de Jerusalén. De repente entra Jeremías, da palabra, y el rey Nabucodonosor entra con su ejército, toma preso a Joaquín, se lo lleva, y se lleva a un sinnúmero de judíos, de hebreos de alta posición, principalmente los líderes religiosos, los sacerdotes, los políticos y la gente de mucho dinero. Se los llevó presos. En ellos iban muchos de los grandes profetas de la que la palabra de Dios habla. ¿Ok? So, como Daniel. So, estuvieron ahí, pero 10 años después, el rey Sedequías se rebela contra el rey Nabucodonosor otra vez, tan solo 10 años después. Ahora, Sedequías en unos lugares dice que era hermano o era el sobrino, pariente. En todo caso era el pariente de Joaquín. Sedequías era pariente de Joaquín. Y aquí encontramos que 10 años después que ocurrió, previamente había ocurrido la invasión de Babilonia cuando estaba el rey Joaquín. 10 años después se rebela el rey Sedequías contra Nabucodonosor, y esto enfurece al rey Nabucodonosor. Voy por un destino aquí, hermanos, ¿ok? So, te voy explicando todo eso para que pinten un cuadro del ambiente social, el ambiente religioso, el ambiente que ocurría en Israel, en el antiguo Judá y Jerusalén, cuando ocurrió todo esto. Cuando se revela otra vez Sedequías, o el reino de Judá se revela otra vez, quiero hablar portugués, enfurece al rey Nabucodonosor y manda no tan solo parte de su ejército, sino que manda a todo a su ejército, y dice el rey Nabucodonosor: le voy a dar una lección a Judá que jamás va a olvidar esa lección. Jamás va a olvidarla. Entonces, como en el décimo día del mes de Tebet, que era el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor llega al muro de Jerusalén con un enorme ejército, y comienza el asirio, comienzan a sitiar al pueblo de Jerusalén, Judá y todo Israel. Y desde la altura de una de las torres, usted sabe que la muralla de Israel, de Jerusalén, tenían torres, ¿verdad, Jani? Donde podían estar viendo, y había torres donde podían estar viendo los soldados. Entonces, mi esposa no sabe lo que estoy hablando. Había torres en la muralla, y entonces esas torres se subían los soldados para estar viendo y observando, eran puntos de observación. Y desde una de esas torres, en particular la torre que quedaba al norte de la muralla, se llamaba la torre israelita, y ahí podían los soldados del rey Sedequías ver los innúmeras cantidades de soldados, de hombres a caballo, de los que tiran la flecha, los que tiran la lanza, con sus armas bien sofisticadas, porque Babilonia
tienen unas armas bien sofisticadas, por eso habían conquistado todo el terreno. Y miraban ese ejército indudablemente aterrorizados a ver la enormidad de el ejército. Y ese es el ambiente que estaba ocurriendo aquí en el pueblo de Judá cuando llegó esa invasión. Y hermanos, ¿por qué hablo de esto? Este mensaje, la caída de los templos, the ninth of Av, se habla principalmente como en el mes de septiembre. Se comienza a predicar esta palabra. Pero comencé diciéndoles de que cumplimos un año, ¿verdad? Precisamente un año, el 12 de marzo, de que el mundo fue sitiado por el coronavirus. Y todo el mundo llegó a ser capturado por esta enfermedad, esta epidemia que le llamamos coronavirus. Nadie se esperó que iba a ocurrir esto. Nadie se esperó que todo mundo iba a ser ordenado y obligado a quedarse dentro de sus hogares. Nadie se esperó que iba a haber una escasez de papel, en particular de papel sanitario. ¿Quién se iba a imaginar eso? Nadie se esperó que iba a haber escasez de comida, que iba a haber escasez de esta cosa antibacterial, right? Nadie se esperó eso, que iba a haber escasez de detergentes, de cosas que son para líquidos para pelear la bacteria. Nadie se esperó que iba a haber escasez de comida ni nada de eso. El pueblo de Jerusalén, Judá, el pueblo hebreo, cuando estaba el rey Sedequías, estaban viviendo muy bien. Estaban viviendo a un nivel muy sofisticado y tenían todo lo que necesitaban. Pero ocurría algo, ¿ok? Estaba ocurriendo algo muy apenado, muy vergonzoso. Estaba ocurriendo algo que ya tenía más de una década, quizás 30, 40 años ocurriendo. El pueblo de Jerusalén y todo Judá y todo el pueblo de Israel habían abandonado al Señor. No en actos religiosos porque seguían haciendo el culto religioso, pero habían abandonado al Señor en el corazón. Y habían seguido al Baal y las prácticas del Baal que había dejado el rey Acab y la reina Jezabel. Entonces había toda esa práctica todavía. Por eso comienza el versículo 1 del capítulo 52, que dice, Jani, lees otra vez. Era Ezequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libán. Y el 2 dice, Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, okay, conforme a todo lo que hizo Joaquim o Joacim, como dice aquí. So, hacía todo malo antes de los ojos de Jehová. Y por eso, amigos, cayó el pueblo de Dios en el error del rey Joaquim. Que se han escuchado eso, el error del rey, o el pecado del rey Joacim o del rey Joaquim. ¿Cuál era el error del pecado del rey Joaquim, del rey Joacim? Eso, que había dejado el Señor, que había una apostasía nacional. Cuando ocurrió aquí el 9/11, cuando derribaron las torres, ocurrió algo muy, y yo lo digo porque mi esposa y yo nos acordamos como si fuera el día de ayer. Yo me estaba ya arreglando para irme al trabajo, creo que mi esposa ya había salido de su trabajo, yo me estaba arreglando porque trabajaba con un bufete legal, y me estaba arreglando para irme a la oficina cuando creo que mi esposa me habló y me dice, Jani, prende la televisión. Creo que así fue, ¿verdad? Y prendí la televisión y ¿cuál fue mi sorpresa de que se estaba derribando una torre? Y lo demás ya
pues nos sacó completamente de onda, ¿verdad? Y creo que ese día no fui a trabajar. Entonces, la nación completa, a causa de la tragedia, a causa del impacto de la tragedia, a causa de la extrema violencia que había ocurrido aquí en tierra nacional de los Estados Unidos de América, entró un tipo de avivamiento y las iglesias se empezaron a llenar. Todo mundo empezó a buscar, en la nación empezó a buscar de Dios. Pero desafortunadamente, lamentablemente, no llegó el avivamiento al nivel que Dios haya deseado que llegara ese avivamiento. Porque 5 años después, menos de 5, 3 años después, la gente por completo ya se había retirado, habían dejado de ir a la iglesia, allá, barabín, barabón, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Y volvió la nación a las mismas prácticas y las normas. Y inclusive regresó de una manera más, más pecaminosa, con más rebelión. Más agresiva. Más agresiva. Y se dijeron muchas cosas en la capital, en New York, en los lugares principales donde se fundó esta nación. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí ocurrió lo mismo en el pueblo de Israel, cuando estaba el rey Joacim, y después, 10 años después, cuando estaba el rey Sedequías. Entonces, cuando llega aquí el COVID, nos toma por sorpresa a todo mundo. Como los babilonios llegaron a las murallas de Judá, de Jerusalén, así llegó el COVID a las murallas de todos los pueblos del mundo. Y nadie se lo imaginó. El pueblo de Judá, bajo el reino de Sedequías, nunca se imaginó que iba a ocurrir lo mismo, que iba a venir otra vez el rey Nabucodonosor a querer conquistar otra vez al pueblo. No se lo imaginaron porque empezaron a confiar, ya todo está bien, no va a haber problema, everything's okay, no va a haber problema y todo está bien. Pero todo no estaba bien. Y esta nación ha ocurrido lo mismo. Acabamos de salir y apenas estamos saliendo todavía, es el proceso de salir de un asirio. Hemos sido sitiados. Todo mundo estaba sitiado. Y durante este periodo la iglesia también estaba sitiada. Por eso le titulé este mensaje, Los que están sitiados. Y amigos, cuando alguien con un pueblo lleva a cabo un asedio, cuando una gente es sitiada, con un pueblo sitiado por otro pueblo, el propósito de llevar a cabo ese esquema, esa estrategia militar, sirve de mucho, ¿ok? Pero el principal propósito de llevar a cabo, de sitiar a un pueblo, es de que si tú sitias un pueblo, le vas a causar que tengan hambre, va a haber escasez, no va a haber agua, no va a haber producto, va a haber enfermedad, va a haber mortandad y van a estar bien débiles y bien vulnerables. Así es que cuando ya lance el ataque, el otro pueblo que sitia al otro pueblo, va a ser muy fácil vencer al enemigo. El pueblo de Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, esperaron casi 2 años. Fue 1 año 9 meses, dicen en unos lugares 1 año 6 meses, pero en el hebreo, y según eruditos de la palabra de Dios, rabínicos, el asirio duró 1 año 9 meses. Y en ese año 9 meses el pueblo de Israel no tiene nada que comer. Fueron vulnerables. No había agua que corriera, lo mal agua que tiran ellos ahí guardada por un tiempo. Y empezó a haber mortandad, llegó la epidemia. Y el pueblo de Dios, que en un tiempo servía a Dios con fervor, empezó a morir.
porque fueron tomados por sorpresa por el rey babilónico, Nabucodonosor. Y así nos llegó a nosotros, al pueblo de Dios, también esta cosa, esta enfermedad, esta epidemia que le llamamos COVID. Nos tomó por sorpresa y comenzó a ocurrir las mortandades. No nomás físicas, porque todo el mundo hemos perdido seres queridos, amén. Pero llegó otro tipo de mortandad, la mortandad espiritual. Y con eso que acabo de decir, vamos a continuar con parte 2 de este mensaje, los que están sitiados. Por favor, amigo, sintonícenos, porque sé que la palabra de Dios tiene algo para usted este día. Somos los pastores Michael y Rocío González. Regresamos en menos de 5 minutos. Amén. Aleluya.